Anaximandro de Mileto. Anaximandro fue conciudadano de Tales y algo más joven que él, asimismo implicado en los asuntos de su ciudad, como lo prueba la noticia de que estuvo al frente de la expedición colonizadora que Mileto envió a Polonia. Su saber abarca una serie de conocimientos prácticos. Sí es cierta la tradición de que advirtió a los lacedemonios de la inminencia de un terremoto, y científicos, ya que al parecer introdujo en Grecia un instrumento conocido por los babilonios de antiguo, el gnomon, una varilla con un tablero de mediciones que permitiría marcar la dirección y la altura del Sol. Por otra parte, se le atribuye la confección de un mapa de la Tierra habitada, perfeccionado luego por Hecateo, asimismo conciudadano suyo. Anaximandro se nos aparece, por lo tanto, como un sabio de amplios conocimientos empíricos sobre materias diversas, abierto a los descubrimientos científicos de Oriente e interesado por la configuración del mundo. Sobre él no se creó un anecdotario semejante al que se había tejido en torno a Tales, porque en su caso los griegos contaban con una tradición escrita medianamente fiable. En efecto, diversas fuentes nos hablan de un tratado de Anaximandro sobre la naturaleza, escrito que Teofrasto tuvo oportunidad de utilizar. El discípulo de Aristóteles, en boca de Simplicio, le atribuye el empleo de términos más propios de la poesía, juicio de estilo que implica la lectura directa de una obra escrita. De su contenido podemos hacernos una idea general, aunque incompleta, por los testimonios que de él nos han llegado. Verosímilmente comenzaría con una hipótesis sobre el origen del mundo, según la cual la materia primordial ya no era como para Tales el agua, sino otra a la que Anaximandro designa con un término poco explícito, to apeiron, esto es, con la sustantivación de un adjetivo que significa lo que carece de límites, y que había servido tradicionalmente para designar no tanto lo que realmente carecía de límites, sino aquellas realidades como el mar, cuyos límites se hallaban más allá de lo que se quiere o se puede determinar con precisión. El problema es si con el uso de esta palabra el filósofo mantiene su valor tradicional o se refiere a algo que realmente carece de límites. En este segundo caso, aún cabe preguntarse si estos límites serían temporales o, lo que es lo mismo, si lo que nos dice es que ese algo ordinario era lo eterno, o si se trataría de límites espaciales, bien sean estos internos, en cuyo caso el apeiron se concebiría como una masa informe sin elementos definidos en ella, o bien límites externos, extendiéndose como lo infinito. En todo caso, se trata de un vocablo carente de una identificación positiva, que se refiere a algo que no se parece a nada de lo que conocemos, falto de una definición en términos más concretos. Por esta falta de precisión del término griego, lo traduciremos siempre por indefinido y evitaremos infinito, concepto que según muchos estudiosos no se alcanza en la filosofía griega hasta más tarde. Esta materia primordial recibe diversos calificativos habitualmente aplicados a los dioses, como inmortal o indestructible, eterno y que nunca envejece, y asimismo se dice de ella que todo lo abarca y todo lo gobierna, literalmente lo pilota, todo lo cual suscita en nosotros el convencimiento de que para el filósofo esta materia primordial es divina y poseedora de un poder o influjo que alcanza a todas las cosas. De este apeiron, de acuerdo con nuestros testimonios, lamentablemente de tercera mano, pues proceden de la lectura de un texto de Teofrasto, asimismo perdido, surgen los cielos y los mundos. Es decir, parece que el apeiron va generando sucesivamente, lo que parece más verosímil que pensar en una referencia a diversos mundos coexistentes, una serie de cosmos que, al destruirse cíclicamente, vuelven a ser materia primordial. La negativa de algunos autores modernos a atribuirle esta afirmación al filósofo que nos ocupa carece de fundamento si tenemos en cuenta los textos indo-iranios a los que me referiré más abajo. El proceso parece producirse en un primer paso por la segregación de esta materia primordial de una serie de contrarios,
Al menos se mencionaban concretamente lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo. No nos queda muy claro cómo surgen los contrarios de lo indefinido, pero sí lo es el movimiento eterno, que nuestras fuentes le atribuyen a la explicación de Anaximandro de un anacronismo. No es que existieran los contrarios y además el movimiento, sino que para el filósofo lo indeterminado es divino y como tal dotado de capacidad de moverse y de mover a su voluntad, de modo que posee la facultad de propiciar los cambios de las cosas. Estos contrarios no son, como luego serán por ejemplo para Aristóteles, propiedades adjetivas de las sustancias, sino que para Anaximandro son tan entidades como por ejemplo el agua. Como contrarios que son, hay entre ellos una oposición, resuelta temporalmente por el exceso de uno, hasta la reacción, dominio y nuevo exceso del otro, lo que Anaximandro define sobre el modelo de los comportamientos humanos como injusticias de un elemento castigadas por otro, todo ello de acuerdo con un plan fijado de antemano. Por fin, y siguiendo también este decreto del tiempo, las cosas generadas se disuelven de nuevo en el apeiron, para que todo vuelva a comenzar. Con ello, Anaximandro parece haber adaptado unos modelos de explicación del mundo corrientes en el ámbito indoiranio de su época. Bástenos citar aquí algunos pasajes. En el Chandogya Upanishad, ¿cuál es el término de este mundo?, dijo Silaka Salayatva. El espacio, dijo Pravahana, pues todos estos seres contingentes se originaron en el espacio y al espacio volverán. Y es que el espacio es más grande y más antiguo que ellos. El espacio es su meta final. Es la manifestación deseable en grado sumo de la sílaba Om, y es infinito. En el Maitri Upanishad dice: en el comienzo este mundo era Brahman, el uno, ilimitado al este, ilimitado al sur, ilimitado al oeste, ilimitado al norte, también arriba y abajo, ilimitado en cualquier dirección. Este y oeste, norte y sur no entran en esta concepción, ni tampoco al revés, el arriba y el abajo. Inconcebible es este mismo todopoderoso inabarcable, ingénito, más allá de todo pensamiento lógico y discursivo, impensable. Espacio es su ser propio, y él lo uno. Es lo único que permanece en vela cuando todo se arruina. Pone en existencia este mundo material y en él desaparece. Igualmente, en la Vishnu Purana se expresa la doctrina de unos mundos infinitos que se forman y disuelven periódicamente en un continuo sin límite, forma ni color. Todas estas constituyen un punto de arranque verosímil de las teorías del filósofo y un argumento contra quienes creen que no hay base para postular que Anaximandro defendió la existencia sucesiva de innumerables mundos. Anaximandro se ocupó asimismo de exponer la manera en que se configuró nuestro mundo, es decir, de articular una cosmogonía. Según él, lo caliente se concentró en una esfera de llama en torno de lo frío, el aire, que rodea la tierra. No nos dijo, al menos, no en lo que de él conservamos directa o indirectamente, de dónde surgió la tierra, probablemente porque no se cuestionó este problema, una inconsecuencia inexplicable en un pensamiento aún muy arcaico. Esta corteza de llama se rompió en una serie de círculos que dieron lugar a los cuerpos celestes. En esta explicación se han visto con cierta verosimilitud huellas de un modelo de cosmogonía mítica extendido por muchos países como Egipto y Fenicia. En esta explicación se han visto con cierta verosimilitud huellas de un modelo de cosmogonía mítica extendido por muchos países como Egipto y Fenicia, y que en el ámbito griego conocemos especialmente por las versiones órficas. Según estas cosmogonías, en el origen del mundo se produjo la configuración de un huevo cósmico del que nació el antecesor del universo, como un ser vivo, al quebrarse su cáscara.
En efecto, hay incluso múltiples rasgos de vocabulario, que aquí no cabe reseñar en detalle, que apuntan a esta interpretación. Consecuencia de este proceso de generación del mundo es una estructura en la que la Tierra, de forma cilíndrica, se mantiene suspendida sin dirigirse hacia ningún punto del exterior, por la equidistancia de todas las cosas, o por lo que es lo mismo, porque, dada esa equidistancia, no hay motivo para que se dirija hacia un lugar más hacia que otro. Se trata de una formulación primaria del principio de razón suficiente y una explicación sumamente audaz que no tendría continuadores. Rodeando la Tierra se hallan las estrellas, un círculo de fuego rodeado de una masa de aire, entendido como aire espeso, bruma, agujereada. Precisamente tales agujeros a través de los que vemos el fuego son las estrellas. La oclusión de estos agujeros hace que dejemos de ver el fuego a su través y eso es lo que llamamos un eclipse. Anaximandro se ocupó asimismo de la explicación de fenómenos concretos, especialmente de índole meteorológica, pero sobre todo se interesó por explicar el origen de los seres humanos, punto en el que el pensamiento del filósofo se nos aparece dotado de una mayor audacia y modernidad, ya que plantea, si bien en términos primarios, una verdadera teoría de la evolución biológica a la que llega por la observación de la imposibilidad de que el hombre hubiera podido sobrevivir tal como es, dadas sus condiciones, en un medio natural. Esto es una versión rudimentaria de la teoría de la adaptación al medio. Según él, hubo en origen barro calentado por la acción del sol, del que se configuraron primero animales acuáticos que, andando el tiempo, acabarían por dar lugar a los seres humanos. En suma, Anaximandro trató de trazar un cuadro muy completo del origen del mundo y de las perspectivas futuras del mismo, de la configuración del cosmos y del nacimiento de la vida y de los seres humanos, sobre bases muy simples, pero extraordinariamente coherentes, edificadas por un lado a partir de la secularización de modelos míticos de variada procedencia, griegos y no griegos, y por otro sobre la observación de determinados hechos naturales, que se explican dentro de su esquema general, todo lo cual constituye sin duda el primer esfuerzo conocido por explicar en un terreno no mítico todos los temas del mundo entonces conocidos por el hombre, de una forma comprensiva y a la vez minuciosa. Fragmentos de Anaximandro. 1. El principio de los seres es indefinido, y las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, según la necesidad, y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo. 2. Es eterno y nunca envejece. 3. Es inmortal e indestructible. 4. Tubo de torbellino. 5. Semejante a una columna de piedra es la tierra. 6. Que lo abarca todo y todo lo gobierna. El Apeirón.